En esta clase vamos a tratar el tema infección del sistema nervioso central, que vendría a corresponder a la neuroinfección. Entonces tenemos las siguientes infecciones del sistema nervioso central, entre ellas las adquiridas, como en el caso de los abscesos, que se van a transmitir por vía hematógena, por infecciones fuera del encéfalo, en este caso pulmonares, puede ser cardíaca, del macizo facial o también dentro del encéfalo. Los abscesos se definen como imágenes con características redondeadas, con un contenido hipodenso, es decir, un líquido, cuyas paredes que son gruesas van a realzar en forma de anillo cuando se le inyecta medio de contraste por vía intravenosa al paciente. En este caso, nosotros vamos a solicitar, ante la sospecha que un paciente tenga una neuroinfección, en este caso un absceso, una tomografía de cerebro simple y con medio de contraste. Aquí tenemos una tomografía de cerebro simple donde nos llama la atención una imagen hipodensa de bordes poco definidos que está localizada en la región frontoparietal del lado izquierdo. En este caso es lo que estamos señalando en este momento y que va a provocar colapso del ventrículo lateral izquierdo, es decir, del mismo lado, y un desplazamiento de la estructura de la línea media interhemisférica hacia el lado contrario. Si nosotros le inyectamos medio de contraste al paciente, entonces observamos que se va a realzar o va a aparecer una imagen redondeada con contenido hipodenso, cuyas paredes gruesas realzan con el medio de contraste en forma de anillo. Entonces aquí podemos mencionar que la impresión diagnóstica corresponde a un absceso cerebral, ¿ya? En el lóbulo frontoparietal más parietal en el lado izquierdo. Entonces, todo lo que rodea al absceso a esto hipodenso correspondería al edema perilesional. Entonces ahí tenemos nosotros la descripción respectiva tanto de la tomografía del cerebro simple junto a la tomografía del cerebro con medio de contraste. Mientras no veamos el absceso, que lo vamos a valorar en la tomografía con medio de contraste, cuando observamos nosotros que las paredes gruesas realzan en forma de anillo, no podemos mencionar que sea un absceso. Si la vemos nosotros la simple, aquí no vemos nosotros el absceso. Por lo tanto, el diagnóstico no se va a dar aquí en la tomografía de cerebro simple, sino que en la tomografía de cerebro con medio de contraste. Ahí tenemos una tomografía de cerebro con medio de contraste, donde observamos una imagen redondeada, hipodensa, cuyas paredes gruesas realzan con el medio de contraste y está rodeada de una hipodensidad que corresponde al edema perilesional. Y localizada esta imagen en el lóbulo parietal del lado izquierdo. Como diagnóstico, absceso cerebral en el lóbulo parietal izquierdo. Tenemos también las infecciones granulomatosas, de las más comunes y frecuentes en nuestro medio. Tenemos la cisticercosis cerebral o también denominada neurocisticercosis. Entonces sabemos que es producto de la infección de la larva de la Taenia solium y tenemos dos fases en esta cisticercosis cerebral, la fase quística y la fase cálcica. En la fase quística nosotros vamos a observar una imagen hipodensa de bordes regulares, bien definido, que me dice la literatura que no refuerza con el medio de contraste sus paredes al inicio, pero después sí ligeramente. Hay edema perilesional. También tenemos nosotros llamado signo del foco, que corresponde al quiste del cisticerco,
con una imagen puntiforme adyacente a la pared, que sería el escole de la larva. Mientras que en la fase cálcica nosotros vamos a observar una imagen redondeada, hiperdensa. Esa hiperdensidad se asemeja a la densidad de la sombra del hueso, es decir, cálcico, ¿ya? Y eso representa a la larva muerta. Aquí nosotros en esta fase nosotros podemos encontrar el llamado signo de granizo, que son muchas imágenes calcificadas distribuidas de manera dispersa en el parénquima cerebral. La localización de los citicercos a nivel cerebral puede ser en su mayoría intraparenquimatosa. También nosotros encontramos en el espacio subaracnoideo o de pronto también en el sistema ventricular. Entonces ahí tenemos una tomografía del cerebro simple, donde observamos imágenes en plural, porque son muchas imágenes redondeadas, hipodensas, de paredes regulares. Tomamos como ejemplo, de pronto la aquí, en cuyo interior se observa una imagen nodular o puntiforme, ¿ya? Ligeramente hiperdensa. Entonces decimos que vemos nosotros el signo del foco. Entonces estas imágenes están distribuidas de manera dispersa en todo el parénquima cerebral, ¿no? Aquí tengo uno, acá hay otra imagen, igualmente acá, ¿no? Entonces corresponde a una citicercosis cerebral o neurociticercosis en fase quística, porque vemos nosotros el signo del foco. Ahí tenemos otra tomografía del cerebro simple, igualmente con las mismas características. ¿Ya? Se observan múltiples imágenes hipodensas, en cuyo interior se observa igualmente imagen puntiforme o nodular, ligeramente hiperdensa, de paredes regulares, distribuidas de manera dispersa en todo el parénquima cerebral. Impresión diagnóstica, neurociticercosis cerebral, en fase quística, ¿no? Tengo el signo del foco igualmente, ¿no? Lo mismo, otra neurociticercosis cerebral en fase quística, tengo 1, 2, 3, vemos claramente el nódulo adyacente a la pared, entonces es una característica tomográfica del citicerco cerebral en fase quística. Ahí tenemos nosotros, llama la atención en esta tomografía de cerebro simple, esta imagen redondeada, hiperdensa, de densidad cálcica, porque la comparamos con la densidad, ¿ya? Y el aspecto, la densidad visual de la sombra del hueso. Y está localizada esta imagen en el lóbulo parietal del lado izquierdo. Y decimos que se trata de una citicercosis cerebral en fase cálcica. En cambio, acá en esta tomografía del cerebro simple observamos múltiples imágenes hiperdensas, redondeadas, densidad cálcica, de manera dispersa en ambos lóbulos parietales. Entonces, este es el llamado signo del granizo, ¿ya? En la citicercosis cerebral en fase cálcica. Recordamos nosotros el espacio subaracnoideo. El espacio subaracnoideo nosotros lo encontramos, estos son diferentes niveles de corte en una tomografía de cerebro con medio de contraste. El espacio subaracnoideo lo encontramos aquí, en las cisuras de Silvio, el lado derecho, el lado izquierdo, en los espacios subaracnoideos corticales, ¿ya? Que son los surcos cerebrales, ¿no? Observen ustedes que normalmente el parénquima cerebral está adyacente o pegado a la sombra del hueso, a esta sombra hiperdensa, esto blanco, ¿ya? Y ahí tengo yo los espacios subaracnoideos, que son estas rayitas negras, estas imágenes lineales hipodensas, que son los surcos cerebrales, estos son los espacios subaracnoideos, ¿no? Entonces, normalmente tenemos el espacio subaracnoideo desde el punto de visual de esta manera, ¿no? Pero si nosotros nos encontramos con estos espacios subaracnoideos ensanchados, ¿ya? Con acentuación de los surcos cerebrales, como en este caso y el caso acá, y vemos nosotros que el parénquima cerebral está alejado
de la sombra del hueso, entonces nuestra impresión diagnóstica en este caso patológico sería signos tomográficos de atrofia cerebral cortical. ¿Ya? Esta patología se refiere a la disminución del volumen del parénquima cerebral, como ustedes ven. Hay disminución del volumen del parénquima. ¿Por qué? ¿Cómo lo notamos? Porque se aleja de la sombra del hueso. Y en todo caso, el espacio subaracnoideo se ensancha en este caso, ¿no? Y se va a acentuar los surcos cerebrales en estas dos imágenes. Entonces son signos tomográficos de atrofia cerebral cortical. ¿Ya? Tenemos ahí la descripción, la impresión diagnóstica. Y tenemos otro paciente. En esta tomografía de cerebro simple, nosotros observamos el ensanchamiento de los espacios subaracnoideos corticales. Lo señalamos. Es esto hipodenso hacia la parte periférica, con acentuación de ¿qué? De los surcos cerebrales y también de las cisuras cerebrales, ¿no? La cisura del cilvio izquierdo, la cisura del cilvio del lado derecho. Entonces aquí tenemos signos tomográficos de atrofia cerebral cortical. Bueno, aunque aquí se ve solo que está proyectada en las regiones frontales, ¿no? Derecha e izquierda, ¿no? Acá en las regiones temporooccipitales igual todavía se conserva el volumen normal del parénquima cerebral, ¿no? Entonces, en el caso anterior, nosotros solo aquí nombrábamos acentuación de los surcos cerebrales. ¿Por qué? Porque a este nivel de corte solo observamos surcos cerebrales. En cambio, en esta imagen actual, vemos los surcos y las cisuras cerebrales. Por eso mencionamos aquí también las cisuras cerebrales, ¿no? ¿Por qué no las mencionamos acá? Porque aquí, en este nivel de corte, no vemos cisuras cerebrales, ¿ya? Pero si vamos a observarla, entonces sí tenemos que mencionarla. Acá encontramos lo mismo, ¿no? En esta tomografía de cerebro simple observamos ensanchamiento de los espacios subaracnoides corticales con acentuación de los surcos cerebrales. Pero ¿qué diferencia hay con el paciente anterior? Que acá los ventrículos laterales se ven con un volumen normal, pero acá se los observa dilatados. Entonces, si tenemos nosotros como primer hallazgo ensanchamiento de los espacios subaracnoides corticales con acentuación de los surcos cerebrales, más el segundo hallazgo que es la dilatación de los ventrículos laterales, entonces estamos hablando de signos tomográficos de atrofia cerebral córtico subcortical. Quiere decir que el volumen de parénquima cerebral disminuye tanto de afuera hacia adentro, es decir, córtico, y de adentro hacia afuera, subcortical, en relación al paciente anterior, ¿no? Que solo hay disminución del volumen del parénquima cerebral de afuera hacia adentro. Pero de adentro hacia afuera no, porque se observan los ventrículos laterales de tamaño normal. Nos vamos al sistema ventricular. Recordamos ahí los ventrículos laterales de color celeste con sus cuernos anterior o frontal, cuerno posterior occipital, cuerno inferior o temporal. Son dos, derecho e izquierdo. El tercer ventrículo que es único hacia la línea media y el cuarto ventrículo también que es único, pero infratentorial y hacia la línea media. Ahí tenemos nosotros visualmente el tamaño normal de los ventrículos laterales, ¿no? En este corte solo se observa los cuernos frontales, acá tenemos los cuernos frontales y los cuernos occipitales, ¿no? Tengo acá el tercer ventrículo hacia la línea media, un ventrículo único, supratentorial, ¿no? Que es el que se encuentra acá de color morado. Pero ¿qué nos llama la atención en esta tomografía en este paciente? Que los ventrículos laterales están aumentados de tamaño, ¿ya? Entonces decimos que se trata de una hidrocefalia, ¿no? O también podemos decir dilatación de los ventrículos laterales o ventrículomegalia, ¿ya?
Entonces, en la hidrocefalia nosotros vamos a encontrar un desequilibrio en la producción y absorción de líquido cefalorraquídeo o un aumento de la producción de LCR, que es lo mismo, líquido cefalorraquídeo, debido a algún tipo de tumoración a nivel del plexo coroideo que se localiza justo en los ventrículos laterales en sus cuernos occipitales o en el cuarto ventrículo, que podría tratarse de un adenoma, ¿no? Como ejemplo, ¿no? Entonces ahí tenemos una tomografía de cerebro simple, nos llama la atención un aumento de tamaño o dilatación de los ventrículos laterales, ¿ya? Entonces, como impresión diagnóstica podríamos decir que se trata de una hidrocefalia. Como sinónimo también decimos que es una ventriculomegalia o también dilatación de los ventrículos laterales, ¿no? Estos serían los cuernos frontales y estos serían los cuernos occipitales, ¿no? Vemos que a mayor volumen del ventrículo lateral que está aumentado, va a haber disminución marcada del grosor del parénquima cerebral adyacente. En esta tomografía del cerebro simple, nosotros vemos un nivel de corte a nivel de la base del cráneo. ¿Por qué sabemos que es la base del cráneo? Porque esto hiperdenso, que se encuentra en la región anterior, corresponde al hueso frontal. ¿Qué parte del hueso frontal? Los techos orbitarios. Por lo tanto, ahí tenemos nosotros las tres fosas: la fosa anterior, la fosa media derecha e izquierda y la fosa posterior. Entonces notamos o nos llama la atención estas dos imágenes hipodensas que corresponden al líquido, son simétricas, derecha e izquierda, que corresponderían a los cuernos temporales de ambos ventrículos laterales, derecho e izquierdo, ¿no? Que normalmente no deben verse o de pronto deben verse, pero muy pequeños. En este caso se ve aumentado de tamaño. Entonces decimos que se trata de dilatación de los cuernos temporales de ambos ventrículos laterales. Si nos vamos hacia la fosa posterior, nos damos cuenta que esto, hipodenso, está anormal y que esto corresponde al cuarto ventrículo, porque recuerden que el cuarto ventrículo es el ventrículo infratentorial que se encuentra localizado en la fosa posterior, detrás de la protuberancia y por delante del cerebelo, ¿no? Entonces también hay dilatación del cuarto ventrículo. Más hacia atrás, por detrás del cerebelo, encontramos esta imagen hipodensa, horizontal, ¿ya? Que rodea al cerebelo, ¿no? En su pared posterior, ¿no? Esto corresponde a la cisterna magna. En esta otra tomografía de cerebro simple observamos una imagen de forma ovoide, hipodensa. Si es hipodenso, entonces esto tiene un contenido líquido de bordes regulares bien definidos, ¿no? Que se encuentra en la fosa media del lado izquierdo. En este caso está desplazando el lóbulo temporal izquierdo. Si lo está desplazando, quiere decir que esta imagen de aquí está fuera del parénquima cerebral, que se parece mucho a la dilatación del cuerno temporal, pero recuerden que el cuerno temporal está en medio, ¿ya?, del lóbulo temporal. ¿Cómo lo sabemos? Porque esta imagen hipodensa está rodeado del lóbulo temporal, de parénquima cerebral. En cambio, esta imagen hipodensa está desplazando el lóbulo temporal. Entonces, por la descripción, de forma ovoide, hipodensa, de paredes regulares finas bien definidas, corresponde a un quiste. Si es un quiste fuera del parénquima, es decir, es un quiste extraaxial, entonces, por su frecuencia, se considera que se trata de un quiste aracnoideo. Es decir, que viene de la segunda meninge que se llama aracnoides. Entonces, es un quiste aracnoide en fosa media del lado izquierdo. ¿Ya? Tenemos la descripción de la dilatación de los cuernos temporales y del quiste aracnoide. En esta tomografía del cerebro simple, lo que nos llama la atención es la dilatación de los ventrículos laterales, pero especificamos que está dilatado, pero solo en sus cuernos occipitales, como ustedes ven aquí, ¿ya? Entonces, esta patología se llama colpocefalia, ¿ya? Colpocefalia.
Ahí tenemos nosotros la descripción de la colpocefalia. Acá tenemos otro paciente en una tomografía de cerebro simple, donde de pronto no nos llama la atención alguna imagen, ¿no? Aparentemente está o pasa desapercibida o pasa como una tomografía normal. Pero si nosotros inyectamos medio de contraste a este paciente, vamos a observar una imagen que realza en forma de ovillo, ¿ya? En el lóbulo parieto occipital del lado izquierdo, es esta imagen de aquí. Entonces, ¿qué es un ovillo? Recordamos el ovillo de lana o de hilo, ¿ya? Que son vueltas que da el hilo o la lana, y entonces se parece a esta imagen de acá. Entonces, cuando vemos nosotros una imagen que realza con el medio de contraste en forma de ovillo, se trata de una malformación vascular. Es decir, que todas estas estructuras tubulares serpiginosas corresponden a vasos, ¿ya? Que pueden tener origen arterial o pueden ser venosos o pueden ser mixtos. Pero entonces, ¿por qué en esta zona central se ve como una sola imagen y no se ve de manera varicosa? Porque este es el centro del ovillo, ¿no? Entonces se ve más condensado, de pronto más agrupada la parte vascular, ¿ya? Entonces ahí vemos muchas malformaciones vasculares en el esquema, ¿ya? Y esta es la tomografía de cerebro con medio de contraste. Pero se solicita tomografía de cerebro simple y con medio de contraste. Recuerden que antes de nosotros valorar una tomografía con medio de contraste de cerebro, tenemos que tener una tomografía de cerebro simple, ¿ya? Pero se va a visualizar o nosotros vamos a dar el diagnóstico correcto cuando tenemos nosotros el medio de contraste en esta tomografía, ¿no? Donde se va a realzar la imagen patológica en forma de ovillo. Nos vamos a la hidranencefalia. Hidran significa líquido, es decir, en la cavidad craneal. ¿Qué sucede en la hidranencefalia? Va a haber ausencia del parénquima cerebral, ¿ya? Es decir, que no se va a desarrollar el parénquima. Y en lugar del parénquima, vamos a encontrar líquido, ¿ya? Es decir, una imagen hipodensa en la cavidad craneal. En este caso, nosotros observamos en esta tomografía de cerebro simple contenido hipodenso, es decir, líquido en la cavidad craneal. Acá igualmente en esta tomografía de cerebro simple observamos contenido hipodenso, esto es líquido en la cavidad craneal. Lo único que puede permanecer de parénquima encefálico, no cerebral, encefálico, vendría a corresponder parte de los núcleos basales derecho e izquierdo y también el cerebelo. Es lo que nosotros podemos encontrar en esta patología que es la hidranencefalia, ¿ya? ¿Cómo se ve a ese nivel de corte normalmente? Vean la imagen inferior a su izquierda, la pequeña. Vemos los lóbulos frontales, los lóbulos temporales. En este caso acá no se los observa porque hay ausencia de los mismos y está sustituido por líquido, ¿ya? Por líquido. Entonces decimos que es una hidranencefalia, ¿no? Aquí tenemos la descripción respectiva. Este es un corte coronal igualmente. Esto hipodenso es líquido. Aquí vemos parte de la hoz del cerebro, ¿ya? Parte de núcleos basales y el cerebelo, ¿no? No hay parénquima cerebral. Pero tenemos que nosotros dar un diagnóstico diferencial o de pronto diferenciarlo, distinguirlo de esta patología, ¿ya? Que es la hidrocefalia, ¿no? En la hidrocefalia igualmente se ve cuando es una hidrocefalia marcada, cuando hay dilatación marcada de los ventrículos laterales, se ve así, como un contenido hipodenso, líquido en la cavidad craneal. Pero noten ustedes que hacia la parte periférica de este contenido líquido observamos parénquima cerebral.
Entonces, si hay parénquima cerebral hacia la parte periférica, ya no sería una hidranencefalia, sino que sería una hidrocefalia, ¿no? Marcada, ¿no? Que es lo que diferencia de la hidranencefalia, ¿no? Hidranencefalia, que no tengo parénquima hacia la parte periférica, ¿no? Para de pronto podríamos considerar que sea una hidrocefalia marcada, ¿no? Pero si no hay parénquima, no es hidrocefalia, ¿no? Es hidranencefalia, ¿no? Aquí sí tenemos una hidrocefalia. Nos vamos a otra patología que es la agiria o también llamada lisencefalia, ¿no? A significa sin, giria, circunvolución. Es decir, que hay un encéfalo sin circunvoluciones o con escasas circunvoluciones. Por lo tanto, da un aspecto a la superficie del parénquima cerebral, un aspecto totalmente plano o liso. De ahí su nombre, lisencefalia, ¿no? Algunos autores consideran que agiria y lisencefalia es una sola patología, otros autores individualizan cada patología, ¿no? Entonces nosotros vamos a observar escasas circunvoluciones, ¿ya? Vamos a ver un cerebro con un volumen pequeño, ¿ya? Las circunvoluciones que existen van a ser amplias en este sentido, planas en las superficies, ¿ya? Podemos encontrar también dilatación de los ventrículos laterales, unas cisuras de silvios amplias pero poco profundas, y esto nos da el aspecto del parénquima cerebral en forma de 8, ¿ya? Entonces tenemos ahí la descripción de la lisencefalia o agiria. La otra patología es la esquizoencefalia, también llamado cerebro hendido, porque provoca un aspecto en la superficie del parénquima cerebral como hendido, ¿ya? Y se caracteriza como una alteración de la continuidad del parénquima cerebral, es decir, no hay formación completa del parénquima de ese lóbulo, cuyos bordes están revestidos por sustancia gris. Entonces, esta alteración de la continuidad va a comunicar el ventrículo lateral con el espacio subaracnoideo respectivo. Puede ser unilateral o bilateral. Si el trayecto que comunica el ventrículo lateral con el espacio subaracnoideo es estrecho, le llamaremos esquizoencefalia de labios cerrados. Pero si el trayecto que comunica el ventrículo lateral con el espacio subaracnoideo respectivo es amplio, le llamaremos esquizoencefalia de labios abiertos, ¿ya? Entonces aquí tenemos un esquema, un corte coronal del cerebro. Entonces vemos nosotros aquí una alteración de la continuidad, aquí, es decir, falta de formación completa del lóbulo parietal, porque este lóbulo parietal, ¿cómo lo sabemos? Porque aquí tengo la cisura de Silvio, como es un corte coronal, lo que está por debajo de la cisura de Silvio es lóbulo temporal y lo que está por arriba es lóbulo parietal, ¿ya? Es corte coronal. Entonces tengo una comunicación estrecha entre el ventrículo lateral y el espacio subaracnoideo cortical por esta alteración de la continuidad. Entonces decimos que es una esquizoencefalia de labios cerrados. Pero aquí en el lado contrario, también el lóbulo parietal, observamos una amplia alteración de la continuidad del parénquima cerebral en el lóbulo parietal, ¿ya? Es amplia, que comunica el ventrículo lateral con el espacio subaracnoideo cortical, ¿ya? Entonces decimos que se trata de una esquizoencefalia de labios abiertos. Por lo general, el espacio subaracnoideo cortical en labios abiertos se ve más amplio que en el de labios cerrados, porque está más ensanchado. Ahí tenemos nuestro primer ejemplo. En esta tomografía de cerebro simple observamos una alteración de la continuidad en el lóbulo parietal del lado izquierdo, que comunica el ventrículo lateral con el espacio subaracnoideo adyacente. Esta es una comunicación estrecha, entonces decimos que es una esquizoencefalia parietal izquierda de labios cerrados. Lo que recordamos en la parte teórica es que los bordes de esta alteración o esta comunicación están revestidos por sustancia gris, como lo vemos nosotros aquí en el esquema. Esto es sustancia gris y sustancia gris, ¿ya?
es una condición para que sea una esquizoencefalia, ¿no? Tiene que estar tapizado por sustancia gris. Esto gris claro es la sustancia gris y esto gris oscuro es la sustancia blanca. Acá encontramos con la misma descripción una esquizoencefalia de labios abiertos. ¿Ya? Comunica el ventrículo lateral derecho con el espacio subaracnoideo adyacente. Acá encontramos otra esquizoencefalia de labios abiertos en el lóbulo parietal del lado derecho. ¿Ya? Ventrículo lateral derecho con el espacio subaracnoideo, ¿no? Pero también está asociado a una esquizoencefalia de labios cerrados en el lóbulo parietal del lado izquierdo. Lo mismo, otra esquizoencefalia de labios abiertos en el lado izquierdo. ¿Ya? Y nos vamos a otra patología que se llama heterotopia cerebral o neuronal. Aquí nosotros vamos a observar una proliferación anormal de la sustancia gris en sitios donde no deben existir sustancia gris, ¿no? Entonces pueden ser de dos tipos por la forma que adoptan, ¿no? Nodular o laminar. ¿Ya? Pueden localizarse en la sustancia blanca subcortical, es decir, inmediatamente por debajo de la sustancia gris, o subependimaria, es decir, adyacente a las paredes de los ventrículos laterales, ¿no? Entonces, observamos, esta es la sustancia gris, o esta es la densidad, es un gris claro. Entonces, nos damos cuenta que en las paredes de los ventrículos laterales se observan múltiples imágenes redondeadas, ligeramente hiperdensas o isodensas a la sustancia gris, ¿no? ¿Cuáles son? Estas imágenes aquí, ¿no? Estas nodulaciones pequeñas, igualmente acá, ¿no? Que corresponden a focos de heterotopia cerebral o heterotopia neuronal. ¿Ya? Entonces ahí tenemos la descripción respectiva de esta patología. Acá encontramos otra heterotopia neuronal, lo mismo, ¿ya? De forma redondeada, igualmente acá, ¿no? A nivel de las paredes de los ventrículos laterales. Nos vamos a otra patología congénita, que es la displasia secto-óptica, en el cual nosotros vamos a observar o encontramos hipoplasia del nervio óptico y ausencia del septum pelúcido, ¿no? ¿Ya? En realidad, tomográficamente solo vamos a ver ausencia del septum pelúcido y también a veces ventrículomegalia. Entonces, en esta tomografía de cerebro simple, nosotros observamos y nos llama la atención primero una dilatación de los ventrículos laterales, ¿no? Están aumentados de volumen. Y también una ausencia del septum pelúcido. ¿Cómo vemos normalmente el septum pelúcido? Lo vemos nosotros en la imagen inferior a su izquierda, ¿ya? El septum pelúcido es esa imagen lineal ligeramente hiperdensa que va a dividir, separar o limitar o individualizar a los ventrículos laterales. Entonces lo vamos a señalar el septum pelúcido normal. Es esta imagen lineal que hemos descrito. Pero acá vemos ausencia del septum pelúcido. Entonces decimos que se trata de una displasia secto-óptica. ¿Ya? Entonces esta es la descripción. Acá igualmente, en este caso la flecha nos está ayudando y está señalando la ausencia del septum pelúcido, ¿no? Que en teoría puede ser ausencia parcial o ausencia total, que en su mayoría de los casos nosotros vemos con frecuencia, ¿no? Nos vamos al complejo de Andy-Wolken como otra patología congénita del encéfalo. Entonces aquí nos vamos a observar nosotros el vermis cerebeloso. Recordemos que el vermis cerebeloso está en la cara inferior en la cara superior del cerebelo. Entonces en este caso va a haber ausencia o hipoplasia del vermis cerebeloso. Vamos a encontrar dilatación del cuarto ventrículo. El cuarto ventrículo va a comunicar con la cisterna magna en la parte posterior del cerebelo, la cual va a estar aumentado de volumen, la cisterna magna, porque hay comunicación con el cuarto ventrículo donde circula el LCR, el líquido cefalorraquídeo. Podemos encontrar hidrocefalia
y va a estar asociado a otras patologías. Entonces, en esta tomografía de cerebro simple, estamos a nivel de la base del cráneo, nos damos cuenta por la fosa, por los globos oculares, la fosa media, derecha e izquierda, un poquito como que vemos las fosas anteriores, ¿no? Pero en realidad no la vemos, ¿no? Fosas medias, derecha e izquierda, y la fosa posterior que encontramos nosotros, la protuberancia, el cerebelo y el cuarto ventrículo. Notamos aquí la ausencia del vermis cerebeloso, ¿no? Y al estar ausente va a haber comunicación entre el cuarto ventrículo y la cisterna magna. Y esta comunicación, que es en realidad comunicación del LCR, del líquido cefalorraquídeo, hace que aumente la cantidad K en la parte posterior detrás del cerebelo, que es la cisterna magna. Y el cerebelo está pequeño, ¿ya? Como es un corte anatómico normal, lo vemos en la imagen inferior a su izquierda, el cerebelo, observen que topa la sombra del hueso de la fosa posterior, ¿ya? Este vendría a corresponder al vermis, que está presente normalmente. Acá está ausente, por ende comunica el cuarto ventrículo con la cisterna magna, ¿no? Y esta protuberancia, ¿ya? Este es el vermis cerebeloso en la parte superior del cerebelo hacia la línea media, ¿ya? Y ese vendría a corresponder a la descripción y decimos que se trata de un complejo de Dandy-Walker. Lo mismo con la misma descripción, ¿no? Ausencia al vermis cerebeloso, comunicación entre el cuarto ventrículo y la cisterna magna, la cual se encuentra ensanchada, ¿no? O aumentada de volumen. Ahí tenemos nosotros otra patología en el cual nos llama la atención esta tomografía de cerebro simple. No vemos parte del polígono de Willy, ¿ya? Aunque estamos en un corte un poquito más superior al mismo. Notamos y también observamos esta imagen hiperdensa, ¿ya? Marcadamente blanca, ¿ya? Que provoca destellos en la parte periférica, ¿no? Toda imagen en tomografía que es hiperdensa, blanca y provoca destellos, ¿ya? Que le llamamos también artefacto, ¿ya? Es un cuerpo metálico, ¿ya? O un cuerpo extraño de densidad metálica, ¿no? Entonces, en este caso, es un cuerpo extraño de densidad metálica. El parénquima que está adyacente a un cuerpo extraño de densidad metálica que provoca destello, este parénquima no es valorable. ¿Por qué? Porque el destello o el artefacto me impiden visualizar correctamente el parénquima adyacente. Tengo otro tipo de cuerpos extraños, en este caso, otro artefacto, ¿ya? Otro cuerpo extraño que provoca destellos. No se puede valorar el parénquima adyacente. Bueno, aquí de pronto puede tratarse de un cuerpo extraño, de pronto una bala, ¿ya? O de pronto un clip metálico, ¿ya? Que se colocaba en intervenciones quirúrgicas del encéfalo hace tiempo. O de pronto podemos observar nosotros estos artefactos, pero no es provocado por ningún cuerpo extraño de densidad metálica, sino que por el movimiento del paciente en el momento que se realiza el examen. Este movimiento puede ocurrir en aquellos pacientes politraumatizados que están inconscientes o pacientes que vienen de UCI o de pronto pacientes pediátricos, ¿no? Que provocan artefactos, ¿no? Y no se puede valorar este tipo de tomografía. Por lo tanto, se tendrá que solicitar, si es que es artefacto por movimiento, que se cede al paciente y se repita el examen. Bueno, ahí tenemos nosotros rayos X de cráneo en proyección AP y lateral, ¿no? Recuerden que si tenemos una rayos X de cráneo, nosotros solo vamos a valorar el hueso. No podemos valorar patologías encefálicas, es decir, edema cerebral, hematomas parenquimatosos, hematomas epidurales, etcétera, ¿no? Solo valoramos el hueso. Cuando es un paciente adulto, es fácil de diagnosticar una fractura ósea, pero cuando es un paciente pediátrico, tenemos que recordar que hay estructuras que semejan, ¿ya? Son parecidas a la fractura, como las llamadas suturas, pero la diferencia de las suturas y las fracturas es que las suturas tienen un trayecto recorrido conocido ya por nosotros anatómicamente, ¿no? Cuando vimos nosotros anatomía de cráneo en semestres anteriores. Y además tiene la forma de zigzag, ¿ya? Las suturas son espacios lineales
que se encuentran entre un hueso y otro, ¿ya? Entonces, si recordamos nosotros la posición anatómica de la sutura, nosotros podemos valorar ya una fractura, ¿no? Entonces ahí nosotros en esta proyección a P de cráneo, de la radiografía, nosotros podemos observar una fractura como una alteración de la continuidad en la descripción o como una imagen lineal radiolúcida, ¿ya? En el hueso parietal del lado izquierdo y lo señalamos, ¿no? Aquí. ¿Por qué una fractura se va a ver radiolúcida? Y en la proyección lateral, si este es el hueso parietal, nosotros encontramos aquí la fractura, ¿no? Esta es la fractura. ¿Por qué se ve la fractura como un trayecto, una imagen lineal radiolúcida? Porque lo radiolúcido, que es de color negro, corresponde a la presencia de aire. Es decir, que hay espacio abierto o amplio entre un fragmento de hueso y el otro. Y ese espacio contiene aire o tiene aire en ese espacio, ¿no? Entonces, por ende, se va a ver radiolúcido de color negro, ¿no? La proyección AP me sirve para identificar el lado y el hueso, ¿ya? Más que todo el lado del lado izquierdo. Y aquí la proyección lateral, si este es hueso parietal, me va a ayudar a localizar mejor en el hueso parietal del lado izquierdo dónde está la fractura, entonces está en la parte posterior del hueso parietal. ¿Ya? Lo mismo con la descripción respectiva. A veces se solicita tomografía de cráneo con reconstrucción 3D. En este caso tenemos una proyección posterior y lateral. Si se quiere determinar la longitud de la fractura, el recorrido, o de pronto si estamos en un hueso, como en el caso del occipital, que no se puede valorar en otro tipo de estudios como la rayos X de cráneo y se puede valorar mejor en una tomografía de cráneo con reconstrucción 3D, como en este caso, ¿no? Ya ahí tenemos distintas regiones donde se encuentran las fracturas, ¿no? ¿Sí? Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy en el tema de patologías congénitas del encéfalo como malformaciones encefálicas, ¿no? Y en la primera parte de neuroinfección que ya hemos visto.